tema economías de escala y rendimientos crecientes, un concepto fundamental de microeconomía y en el análisis de crecimiento empresarial. A lo largo de la exposición explicaré cómo las empresas pueden reducir costos, aumentar su eficiencia y fortalecer su competitividad cuando incrementan en su nivel de producción. Yo comenzaré desarrollando la primera parte del tema, que sería introducción al tema. Bueno, voy a hablar sobre las economías de escala y los rendimientos crecientes. Estos conceptos explican cómo una empresa, al aumentar su nivel de producción, puede reducir sus costos, mejorar su eficiencia interna. Y bueno, esto es fundamental en microeconomía porque nos ayudan a entender cómo las empresas crecen y se vuelven más competitivas y logran ventajas que las pequeñas empresas no pueden alcanzar. Vamos con el siguiente punto. ¿Cómo las empresas pueden producir más, reducir costos y mejorar la competitividad? Bueno, cuando una empresa aumenta la cantidad que produce, sus costos por unidad empiezan a bajar. Esto se debe a una mejor organización, un uso más eficiente de los recursos, ya que puede aprovechar su tecnología más avanzada. Producir más con menor costo le permite ofrecer menores precios y competir con mayor fuerza en el mercado. Vamos con el siguiente punto. ¿Qué son las economías de escala? Las economías de escala son ventajas de costo que se obtiene cuando una empresa incrementa su producción. En otras palabras, cuando se produce más, este fenómeno permite que las empresas puedan ofrecer de forma más rentable y ampliar su presencia en el mercado. ¿Por qué ocurren las economías de escala? Y bueno, las economías de escala aparecen porque al aumentar la producción, una empresa puede usar a favor o mejor sus recursos, automatizar sus procesos y optimizar su estructura de costos. Esto, bueno, genera una eficiencia que no sería posible si produjera en pequeña escala. Distribución de costos fijos. Bueno, los costos fijos como tal es la maquinaria, las plantas, la renta o la administración. Cosas fijas en pocas palabras, ¿no? Se reparten entre un mayor número de unidades. Y al dividirse entre más producción, el costo promedio baja de una manera significativa. Vamos con lo siguiente, sería la mayor especialización. A medida que la empresa crece, puede asignar tareas más específicas a sus trabajadores y áreas, aumentando esta su eficiencia, claro. Y cuando se aumenta la productividad, reduce el tiempo necesario para producir y mejora la calidad de los procesos significativamente. Vamos con lo siguiente, que sería tecnología avanzada. Las empresas de mayor escala o las empresas grandes pueden invertir en tecnología moderna para que la maquinaria automatizada o software avanzado o sistemas de producción más eficientes le pueda ayudar en la producción, lo cual los costos bajarían. Bueno, esto incrementa la velocidad de producción en pocas palabras y reduce el margen de errores, lo que traduce en menores costos. Seguimos con el siguiente tema, que sería compras al mayor. Bueno, en este punto vamos a hablar de las inversiones. Al comprar insumos en grandes cantidades, la empresa obtiene descuentos, mejores precios, condiciones más favorables, y esto reduce el costo de materias primas y mejora el margen de ganancias para la empresa que está invirtiendo, claro. Vamos con el siguiente punto, que sería mayor capacidad de negociación. Bueno, cuando ya una empresa está más metida en el punto de negocio, cuando ya haya fijado un material en sí para que lo pueda comerciar. Esto sucede cuando una empresa es grande y tiene más poder en negociar frente a proveedores y distribuidores, lo que obtiene mejores contratos, precios más bajos, facilidad de pago y servicios prioritarios, lo cual fortalece su competitividad en el mercado. Y por último, como conclusión, tenemos la transición. No, de verdad, ese es un recorte pequeño. Llegamos al punto número 10. Conclusión. En resumen, las economías de escala permiten que las empresas crezcan reduciendo los costos y aumentando su eficiencia. Cosas que son claves para entender cómo consolidan las grandes compañías. Y esto, bueno, permite crecer a más compañías y competir en el monopolio. Bueno, le voy a dar la palabra a mi compañera que explicará los tipos de economías de escala. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Naomi Alejandra Mamani Vargas y me corresponde explicar el concepto central de las economías de escala y sus tipos. Primero, ¿qué son las economías de escala? Las economías de escala significa que mientras más produce una empresa, más barato le sale producir cada unidad. Es decir, cuando una empresa aumenta su producción, sus costos por unidad empiezan a bajar. Esto no es la realidad. Sucede porque los costos se comparten, se reparten y se aprovechan mejor. Una frase clave para recordar es que producir más cuesta menos. ¿Por qué sucede esto? Sucede por dos principales razones. La primera razón es que los costos fijos se reparten. Los costos fijos son costos o gastos que la empresa sí o sí debe pagar, así produzca mucho o produzca poco, así como el alquiler del local, la maquinaria, los sueldos del personal y el servicio de luz e internet. Si una empresa produce pocas unidades, todos esos gastos se reparten en muy poquitos productos, entonces sale caro. Pero si se producen muchas unidades, esos mismos gastos se dividen entre más productos, entonces el costo baja. La segunda razón es el mejor aprovechamiento de los recursos tecnológicos. Cuando se produce más es porque las máquinas trabajan al máximo, porque se aprovecha mejor la mano de obra y porque cuando compras la materia prima, como estás comprando más, sale más barata y los procesos de funcionamiento con más eficiencia. Ahora vamos a hablar sobre ejemplos claros que tenemos. Una explicación de
de una empresa. Bueno, si una empresa produce 100 prendas con un costo promedio de 15 bolivianos, pero al aumentar a 500 prendas baja a 9 bolivianos, significa que logró una economía de escala. ¿Por qué? Porque el alquiler, la máquina de coser, la electricidad y los empleados son los mismos, solo que ahora producen más. Esos mismos gastos se distribuyen entre más poleras, entonces cada polera sale más barata. Es como del precio que costaba más, lo bajaron a menos por la cantidad que estás produciendo. Ahora, vemos otro ejemplo boliviano que sería la microempresa artesanal, que se trata de los jugos. Entonces, imaginemos que una familia hace jugo artesanal en su casa, pero esta vez compran fruta en bolsita de mercado, lo que sale más caro, y también solo tienen una licuadora pequeña que no alcanza para llenar tantos litros, es decir, que producen pocos litros al día. Entonces, cada botella de jugo va a costar 4 bolivianos producir. Sin embargo, si nos vamos a una empresa grande de jugos, ellos comprarán frutas por toneladas, lo que decimos acá, producir poco más caro y producir mucho más barato. Como producen mucho, esto les va a salir más barato. Es decir, compran la fruta a un precio más bajo y también lo venden más barato. Entonces, usan también máquina industrial que procesa cientos de litros por hora. Es decir, que a diferencia de la licuadora, estos producen más, por eso ganan más. Entonces, hacen miles de botellas al día, lo cual conduciría a que cada botella cueste unos 50. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de economía. Existen dos, la economía de escala interna y la economía de escala externa. Vamos a empezar con la economía de escala interna. Bueno, estas se generan dentro de la empresa. Son resultados del propio crecimiento. Vamos a empezar por el primer punto que dice técnicas y tecnológicas. Bueno, son procesos más rápidos y productivos. Es decir, cuando una empresa compra máquinas más grandes o más modernas que producen más en menos tiempo. Como un ejemplo sería una panadería que compra un horno más grande, puede hornear 200 panes por tanda en vez de 50. Gastan la misma cantidad de luz, pero producen más. B. Administrativas y gerenciales. Especialización del personal. Esto hace una mejor organización del personal y la división de trabajo. Por ejemplo, un trabajador se especializa solo en cortar, otro solo en armar y otro solo en empacar. Eso hace que el proceso sea más rápido. C. Comerciales. Mejor negociación con proveedores. Quiere decir que cuando se compra materia prima en grandes volúmenes se obtienen descuentos. Por ejemplo, comprar 10 kilos de azúcar es más caro que comprar un quintal. Las empresas grandes siempre compran por mayor. D. Finanza. Aquí dice que las empresas grandes acceden a créditos más económicos. Y es que las empresas grandes consiguen préstamos con intereses bajos. Es decir, un pequeño ejemplo sería un pequeño negocio que paga intereses más altos, mientras que una gran fábrica obtiene créditos más baratos. E. La mercadotecnia. Disminuye el costo por unidad vendida. También la publicidad se reparte entre muchos productos. Es decir, una sola campaña de anuncios en redes puede servir para vender 1000 unidades, reduciendo el costo del producto. Investigación y desarrollo. Las empresas grandes pueden invertir en innovación, lo que reduce costos. Por ejemplo, una empresa gigante puede crear una fórmula que le permita usar menos azúcar sin afectar el sabor y así ahorrar. Las economías externas. Concentración geográfica. Muchas empresas iguales en el mismo lugar generan ventajas. Por ejemplo, en una zona de carpinteros hay proveedores de madera, barniz y herramientas. Eso baja los costos de todos. Ahora, B. Infraestructura compartida. Esto habla de carreteras, centros logísticos o redes de transporte que facilitan la producción. Un ejemplo sería una fábrica al lado de una carretera principal gasta menos en transporte que una de las que está lejos. C. Avances tecnológicos del sector. Cuando toda la industria mejora tecnológicamente, todas las empresas se benefician. Es decir, si aparece una nueva máquina para hacer botellas de plástico, todas las empresas de bebidas reducirán los gastos. Ahora, entonces, como conclusión entendemos que las economías de escala explican que producir más reduce costos. Las empresas grandes no son grandes solo por vender mucho, sino por producir en grandes cantidades que les permite ahorrar, y esos ahorros pueden venir desde dentro de la empresa o desde tu entorno. Gracias. Buenas, mi nombre es Nadia Belén Blanco Montes y a continuación explicaré uno de los conceptos más importantes dentro del análisis productivo, los rendimientos a escala. Este concepto nos ayuda a entender más que todo qué tan eficiente es una empresa cuando decide aumentar sus insumos como trabajadores, máquinas o materia prima. Pero para eso necesitamos saber primero qué son los rendimientos a escala. Estos responden a una pregunta muy simple y a diferencia de las economías de escala que se centran en lo que son los costos, los rendimientos a escala simplemente se enfocan en la producción, es decir, en cuántas unidades nosotros podemos fabricar cuando aumentamos más recursos, ¿no? Y este concepto es fundamental en microeconomía porque nos permite medir la eficiencia real de un proceso productivo. Si una empresa crece pero no produce proporcionalmente más, está gestionando mal sus recursos. Y para esto pasamos a los tipos de rendimientos de escala y existen tres tipos. El primero es el rendimiento creciente a escala y esto ocurre cuando los insumos, duplica los insumos y la producción aumenta más del doble, es decir, que crece la producción, ¿no? Cuando aumentas tus insumos. Esto sucede porque hay una mejor organización, una mejor división del trabajo, se aprovecha también más las máquinas y los trabajadores ganan también tal vez más experiencia. El número dos es los rendimientos constantes a escala. Aquí si aumentas los insumos en cierta cantidad, pues la producción también aumenta exactamente en esa misma cantidad. Eso quiere decir que la empresa funciona de forma estable, eficiente, pero no obtiene ventajas adicionales por crecer más. O sea, si yo aumento 5, invierto 5, entonces voy a ganar 5 también. Van al mismo nivel. Luego, por último, está lo que son los rendimientos decrecientes a escala, que aparecen cuando la producción crece menos de los insumos invertidos, ¿no? Esto suele deberse más que todo a problemas de coordinación, tal vez exceso de trabajadores, falta de maquinaria o desorden simplemente en el proceso de producción. Esto en Bolivia es muy común en talleres, en microempresas, que crecen sin planificación alguna. Ahora pasaré a lo que es el ejemplo, que para entenderlo mejor, imaginemos que tenemos un taller de carpintería en Santa Cruz, ¿ya? Y al inicio, esta carpintería tiene 2 carpinteros y una máquina que ambos producen 8 muebles por semana, como se puede ver en la primera imagen.
Y luego podemos decir que el dueño, no sé, digamos, decide crecer y ahora tiene 4 carpinteros y solo 2 maquinarias, como se puede ver en la segunda imagen. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Uno esperaría que la producción se duplique de 8 que producen a la semana a 16, ¿no? Pero en realidad sube a 25 muebles por semana. ¿Eso qué significa? Que el taller está funcionando con un rendimiento creciente a escala, porque en vez de ser proporcional está duplicando las ganancias, ¿no? ¿Pero por qué pasó esto? Porque ahora los trabajadores tal vez pueden especializarse, tal vez uno está cortando y otro está utilizando la maquinaria y demás, ¿no? Entonces, las máquinas se van a usar de forma continua y en una buena organización, ¿no? Este ejemplo refleja que la realidad de varios sectores bolivianos, donde cuando se coordina mejor el trabajo, se incorpora más maquinaria, la producción puede crecer mucho más rápido que los insumos. En resumen, los rendimientos de escala permiten saber si una empresa es realmente eficiente cuando crece, ¿no? Si la producción aumenta más del doble, es señal de que es una buena organización, buena tecnología y mayor productividad. Y con eso doy paso a mi compañero. Mi nombre es Juan Daniel Blanco Momani. Hoy voy a explicar de forma sencilla la diferencia, la relación y un ejemplo boliviano sobre las economías de escala y rendimientos crecientes, especialmente en el sector textil. Primero, veamos la diferencia entre ambos conceptos. Las economías de escala se relacionan con los costos. Esto significa que cuando una empresa produce más, el costo por cada producto baja, porque los gastos fijos como el alquiler, el transporte o la publicidad se reparten entre las unidades. Por otro lado, los rendimientos de escala se enfocan en la producción. Analizan qué pasa cuando una empresa aumenta todos sus insumos, como trabajadores, maquinaria y materia prima. Si al aumentar los insumos, la producción crece en una mayor proporción, hablamos de rendimientos crecientes. Ahora, hablamos de la relación entre ambos. Generalmente, cuando una empresa tiene rendimientos crecientes, también logra economías de escala, porque su proceso productivo es más eficiente. Sin embargo, no siempre ocurre así. Puede pasar que la producción aumente bastante, pero que los insumos suban de precio, y en ese caso los costos no bajan. Por eso, aunque están relacionados, no son exactamente lo mismo. Finalmente, veamos un ejemplo boliviano. En el Alto, una empresa textil decide aumentar sus insumos en un 50%, contratando más trabajadores y comprando más tela. Gracias a una mejor organización, su producción aumenta en un 80%, lo que demuestra rendimientos crecientes. Al producir más prendas, la empresa puede repartir mejor sus costos fijos, logrando economías de escala. Esto le permite bajar el costo por prenda, competir mejor con productos importados y tener mayores posibilidades de exportar a países vecinos, como el Perú o Chile. En conclusión, entender estos conceptos ayuda a ver cómo las empresas bolivianas puedan volverse más eficientes y competitivas. Eso es todo. Gracias. Soy Axel Damián Ojopio Ringel. Y les voy a explicar sobre la importancia de las economías de escala en Bolivia. ¿Por qué son tan relevantes para el país? Pues las estructuras productivas están dominadas por micro y pequeñas empresas, es decir, es importante porque la escala permite reducir costos, aumentar la producción, nos permite ser más competitivos, ya sea con países vecinos, pueden ser Perú, China y Brasil. Permite que las empresas bolivianas crezcan a mercados más eficientes, donde se requieren volúmenes mayores y calidad uniforme. Beneficios para pymes bolivianas: reducción de costos y aumento de productividad. Podemos relacionar que con la tecnología podemos ser más eficientes, podemos funcionar a gran escala, las pymes pueden ofrecer mejores precios sin sacrificar margen de ganancias. La escala permite contratar personal especializado, contabilidad, marketing, logística, calidad, genera procesos más ordenados, repetibles, facilita la implementación de normas de calidad. Nos ofrece mayor acceso a mercados, producción más grande, productos más competitivos, tener mayor volumen. Podemos poner un ejemplo: una empresa textil en el Alto puede pasar de 200 a 2000 prendas por semana, puede reducir su costo por unidad, puede ofrecer mayor competitividad, cumplir pedidos grandes de exportación. A todo esto podemos obtener estandarización y certificaciones. Las certificaciones nos pueden dar acceso a supermercados y a mercados internacionales, mayor confianza con el consumidor, mayor posibilidad de ingresar a compras estatales. Integración de cadenas productivas. La producción a mayor escala exige procesos repetitivos, producto más uniforme. Facilita obtener igual certificaciones. A todo esto es muy importante para el país, ya que tiene un impacto en la economía nacional, porque nos ofrece más producción industrial, disminución de dependencia de importaciones, incremento de la productividad total en la economía, avance hacia la industrialización. Bueno, llegamos a una conclusión general. La economía de escala permite que Bolivia produzca más de manera más eficiente y más barata. Los rendimientos explican cómo la tecnología y la organización hacen que las empresas produzcan más sin duplicar sus costos. Ambos conceptos son esenciales para que el país deje atrás la estructura basada en casi exclusivamente en microempresas de baja escala. Nuestra visión para una Bolivia del futuro es que fomente la inversión en maquinaria, tecnología, crear producción sectorial, ya digamos textil, alimentaria, madera, puede ser la metalurgia, metalmecánica, promover políticamente y incentivar la formalización y el crecimiento empresarial, ¿no? Integrar PAIMS, cadenas de exportación y programas de desarrollo empresarial, es decir, abrirnos al mercado para exportar. Mejorar infraestructura, carreteras, energía, logística, internet, industrial. Es una meta a largo plazo, pero Bolivia puede llegar a ser un país, con el tiempo puede llegar a producir mayor escala, productos competitivos, mayor participación en cadenas globales.